Hola, bendición y larga vida a todo el pueblo religioso, bendición y larga vida a toda la comunidad religiosa, bendición y larga vida a todos los seguidores de Iley Dara por cualquiera de sus plataformas, ya sea TikTok, YouTube o Facebook. En el día de hoy quiero seguir con el ciclo de Ordo un poco salidores o de Ordo un poco populares, por llamarlo de alguna forma, y quiero tocar o hacer referencia a todas las cosas que están descritas dentro del Ordo Otura Vara. Otura o Vara. Y como siempre hacemos, llevar todas estas cosas como avatares tanto positivos como negativos a la vida de una persona y darle una explicación lo más amplia posible a todos los caminos de este gran Ordus Difa que es Honduras Vara. Nada, entrando en materia, dice que nació hecho a Labonni o hecho Labonni. Aquí quiero hacer un paréntesis para dejar bien claro, porque dentro de la literatura de Difa vamos a encontrar hecho a Labonni o hecho Labonni y hecho Abonni. Son dos hechos muy distintos. Del que vamos a hablar en el día de hoy es hecho a Labonni, que no es más que el hijo de Batalá y de Ochun, que en un momento determinado nace en este gran orden Difa y va a ser el primero que va a tocar la puerta del cuarto de Ocha, y es porque hubo la necesidad imperiosa de hacerle Ocha para evitar toda la intranquilidad que tenía este Echu en la tierra. Entonces Echu Abonni no va a ser más que un hecho o una divinidad que va a vivir siempre junto con Odudúa y estas cosas. Entonces quería dejar esto bien claro para evitar ciertas confusiones que hay dentro de la comunidad religiosa con estos dos hechos por su nombre ser bastante parecidos. Entonces, dice, ¿por qué nace la hechicería al comprar el gun? Dice, porque en un momento determinado hay muchas de los poderes o muchas prendas que van a llevar Ergun adentro o pedazos de Ergun adentro. Eso no es secreto para nadie dentro del pueblo religioso, y las hechicerías que hay que hacer con eso o las ceremoniales que hay que hacer con eso para buscar la forma y la manera de retenerlo o de retenerlo en energía dentro de un caldero, dentro de un poder, dentro de una deidad, para después poder con eso trabajar, que es lo que está vaticinando Ifa. Dice, ¿por qué habla Ibewore? Ibewore, que es la madre de Osai. Dice, porque aquí a la persona que es Honduras Vara, cuando su madre da la caída, se le monta un secreto que se llama Ibewore, que representa a la madre de Osain, porque en un momento determinado la madre de Honduras Vara va a tener grandes expectativas para con la persona que es Honduras Vara, pero dice que puede morir antes de ver a Honduras Vara siendo una persona realizada. Dice que puede morir antes de ver a Honduras Vara siendo alguien en la vida. ¿Por qué? Porque dice que Ibewore no hizo los esbozos pertinentes y por eso falleció antes de ver a su hijo Osain siendo Ba. Que Osain lo consiguió, pero Ibewore no lo pudo ver porque no hizo los esbozos pertinentes que le prescribió Ifa, y por tanto dio su caída. Entonces se le prescribe a la persona que es Honduras Vara que su madre tiene grandes expectativas para con él, pero la maduración o el proceso de vida de la persona que es Honduras Vara va a ser un poco alargado para poder llegar a alcanzar el poder que la madre quiere verlo alcanzar, y la madre posiblemente no lo vea porque no dure tanto tiempo en el plano terrenal, que es lo que está vaticinando Ifa. Dice, ¿por qué aquí habla de los inquines de cuatro ojos? Dice, ¿por qué dentro de este orden de Ifa nace? ¿Por qué la mata de inquín de cuatro ojos da los inquín de cuatro ojos? Y el por qué en un momento determinado Olofin prescribió o bendijo a la mata de inquín de cuatro ojos, que no es más que el hijo de Batalá y de Ochun, que cuando lleguemos a los caminos lo vamos a ver, que siempre iba a estar en sus ceremoniales religiosos presentes. ¿A través de qué? A través del inquín de cuatro ojos. Dicen, ¿por qué el inquín de cuatro ojos va a ser el H de Batalá y de Ochun en un momento determinado, que eran los padres de ese niño malcriado? Porque así se llama el camino, el niño malcriado. Porque en un momento determinado la persona que es Honduras Vara tiene gran H en su boca. La persona que es Honduras Vara o puede tener un hijo que puede tener gran H Simulenú, porque dice que en un momento determinado va a vaticinar varias cuestiones o va a hablar sobre sucesos que están por pasar o sucesos venideros que puedan en un momento determinado esta persona anticiparse a estos sucesos y pueda hablarlo y pueda adivinarlo. Entonces dice, ¿por qué los padres de Honduras Vara tienen que hacer gran caso a ese muchacho? Porque dice que ese muchacho puede hablar muchas verdades que incluso aún no han pasado, que es lo que está vaticinando Ifa. Dice, ¿por qué nació por qué se tocó la puerta del cuarto de Ocha por primera vez? Dice que esto surgió a través de la intranquilidad que tenía hecho Labonni y hubo la necesidad imperiosa de coronarle santo. Por eso se le prescribe a la persona que es Honduras Vara, que tiene la necesidad imperiosa de llegar al cuarto y tocar la puerta y entrar al cuarto de Ocha. Por eso se le recomienda a la persona que es Honduras Vara, que tiene la necesidad de hacer Ocha en el transcurso de su vida, para que pueda alcanzar todas las cosas
positivas que está planteando este gran orden de IFA, que de lo contrario lo que va a vivir es una vida llena de intranquilidades, que era lo que vivía Echula Botni, hasta que en un momento determinado ya con la Ochun, con la ayuda de Oya, con la ayuda de Changó y con la ayuda de Batalá y de Orúmila, le pudieron hacer ocha a este muchacho en la tierra gualona, que era una tierra que nunca se había asentado ocha, y por eso había gran intranquilidad. Entonces prescribe IFA que hasta que la persona no siente ocha va a vivir dentro de una gran intranquilidad, dentro de un gran desosiego, dentro de una gran desorganización, que es lo que está diciendo IFA. Dice porque en un momento determinado aquí habla de que hay que recibir a Sojano, y se le pone a Sojano un bastón con una cabeza de caballo tallada encima. Dice que aquí hay la necesidad de recibir a Sojano porque aquí se tiene deuda para con Asojano. Dice porque en un momento determinado Honduras Vara tiene que cumplimentar todas las deudas que pueda tener con este gran Orisa, porque si no va a empezar a sufrir problemas de enfermedades graves, tanto de despigmentación de la piel o enfermedades cutáneas, como enfermedades que puedan acarrear procesos sanguíneos, donde en un momento determinado la persona, la sangre no le funcione correctamente, o los parámetros de la sangre se comiencen a debilitar, y por consiguiente se empieza a afectar mucho la salud física de la persona, que es Honduras Vara, que es lo que está diciendo Ifaki. Dice porque aquí es donde se busca alianza con el más débil para ser el más fuerte. Dice porque en un momento determinado la persona que es Honduras Vara va a tener la necesidad en la vida de, para escalar o para ascender tanto social como económicamente, como incluso familiarmente, hacer grandes alianzas con muchas de las personas, pero también tiene que tener cuidado en un momento determinado. Las personas no hagan alianza para deshacerse de usted, porque usted pueda tener un mal carácter, porque usted pueda tener una personalidad un poco impulsiva, porque usted en un momento determinado pueda hacer malas acciones para con las personas, y se pongan de acuerdo muchas personas para salir de usted, que es lo que está diciendo Ifaki. Dice por qué los según de la persona que es Honduras Vara viven en los pantanos, en los lodazales. Ahí se le prescribe a la persona que es Honduras Vara que tiene que atender a Edgun en un pantano, en un lodazal. Hay que darle de comer a los según de Honduras Vara en un pantano, en un lodazal, que es lo que está diciendo Ifaki. Dice porque en un momento determinado aquí comenzó la guerra entre Asojano y Osain. Dice porque hay muchos Ordun que hablan la guerra entre estos dos orisas, pero en este Ordun la habla porque dice que aquí había un Homo Osain, un hijo de Osain, que estaba en una tierra donde Asojano tenía esa tierra maldita y donde único se comía harina y hierbas, y Asojano tenía la hierba enferma, y esa tierra vivía gran descontrol. Y este hijo de Osain empezó a implorar por su padre, hasta que Osain vino y tuvo que en un momento determinado auxiliarse con Changó para poder parar la mortandad que había en la tierra de Asojano. Dice que porque en un momento determinado la persona que es Honduras Vara va a pasar grandes trabajos. Dice porque en un momento determinado aquí hay que tener cuidado con maldiciones de personas mayores hacia la persona que es Honduras Vara. Dice porque incluso la astralidad de Honduras Vara puede conllevar a que incluso en el seno familiar de Honduras Vara se pase necesidad económica, o se pase algún tipo de trabajo, o lleguen a tener una situación precaria, no permanente, pero que sí la puedan vivir cierto tiempo, que es lo que está vaticinando IFA. Dice porque en un momento determinado aquí hay la necesidad de asentar ocha. Dice que la persona es como un caballo. Dice porque aquí no se pasa por detrás de ningún animal cuadrúpedo, porque le pueden dar una patada, pero que la persona es igual que un caballo, que en un momento determinado, cuando le pasan por atrás, puede tirar patadas. Entonces la persona, con sus respuestas y con sus acciones, puede parecerse mucho al caballo, porque puede tirar patadas, puede dar malas contestas, puede en un momento determinado hacer malas acciones que conlleven a que las personas se desilusionen de Honduras Vara, y por consiguiente venga la soledad que va a vivir Honduras Vara, o que está prescribiendo IFA que puede vivir Honduras Vara, que es lo que está vaticinando Ifaki. Dice porque en un momento determinado este Ordun dice que habla de un gran secreto de justicia. Dice porque aquí hay que tener a buen recaudo nuestros secretos, y no se puede estar divulgando nuestros secretos ni las cosas que hacemos que puedan ser en un momento determinado ilícitas, porque dice que cuando se descubran podemos vernos envueltos en problemas judiciales, problemas de corte, problemas de juzgado, problemas de todas estas cuestiones, que es lo que está vaticinando IFA. Dice porque en un momento determinado habla de que en este orden de IFA la persona es sádica, o sea, la persona suele
disfrutar el dolor de otras personas o la mala situación de otras personas. Entonces hay que tener cuidado aquí con ese nivel de cinismo, de sadismo y de todas esas cosas que está diciendo IFA. Dice aquí porque hay que también en un momento determinado frenar el descontrol sexual que se puede vivir o el desenfreno sexual que puede tener la persona que es Honduras Vara, que pueda conllevar incluso a vivir una vida de vicios o incluso a ser adicto a la masturbación o incluso a vivir una vida de desenfreno de todas las magnitudes, que es lo que está vaticinando este orden de IFA. Dice porque en un momento determinado aquí hay la necesidad de montarse de chulabón, independientemente de que la persona sea hijo del lenguado o no, va a tener la necesidad de tener el chulabón, independientemente de que tenga cualquier otra cantidad de hechos, porque ese es el hecho de poder de este gran orden de IFA y le va a revestir gran importancia en la vida de la persona, que es lo que está diciendo IFA. Dice porque aquí habla de el por qué Honduras Vara tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado a la hora de elegir pareja para hacer vida conyugal, porque dice que el hombre salió apurado a la calle a buscar mujer y lo que se encontró fue con el diablo. Entonces dice por qué la mujer de Honduras Vara en un momento determinado. Pero esto también aplica para las mujeres que salgan a la calle apuradas y se encuentran un hombre que sea el diablo. Pero sobre todo con la mujer dice que el hombre que tenga Honduras Vara tiene que tener cuidado con la mujer que tiene, porque la mujer que tiene puede conllevar incluso a que ese hombre tenga grandes problemáticas a consecuencia de que lo aconseje mal, a consecuencia de que no le exija, a consecuencia de que lo desvirtúe de su camino, que es lo que está diciendo IFA, porque dice que aquí la mujer puede darle malos consejos, la mujer puede maltratar al hombre, la mujer incluso puede traicionar al hombre, que es lo que está diciendo IFA. Dicen porque aquí hay que tener cuidado, aquí hay que tener cuidado porque aquí habla de los tabús que hay que respetar y los tabús concerniente al incesto y a toda esta serie de cuestiones, que es lo que está diciendo IFA. Dice por qué esta persona siempre será cuestionada. Dice por qué Honduras Vara siempre lo estarán cuestionando. Aunque usted tome malas decisiones, lo cuestionarán. Si toma buenas decisiones, también lo cuestionarán. Pero eso es debido a la reputación que usted se ha ganado de siempre estar tomando malas decisiones. Entonces, aunque tome buenas decisiones, ya las personas están como predispuestas para con usted y por eso siempre va a ser una persona muy cuestionada, que es lo que está diciendo IFA. Dice porque en un momento determinado aquí habla de problemas mentales y debilidad dentro del cuerpo de la persona, que es Honduras Vara. Dice porque la persona tiene el cuerpo débil, pero también tiene la mente débil. Entonces cualquiera puede venir y manipularlo de cierta manera, que es lo que está diciendo IFA. Dice porque en un momento determinado tiene que tener cuidado y volvemos a hablar de desenfreno sexual, volvemos a hablar de personas sádicas que en un momento determinado va a disfrutar con el dolor de las otras personas y todo este tipo de cuestión. Tiene que tener mucho cuidado Honduras Vara porque se puede desviar y se puede ir por ese mal camino en la vida, que es lo que está diciendo IFA. Dice porque en un momento determinado comenzó la guerra entre Osain y Asojano, y eso ya lo estuvimos hablando, el porqué, la gran problemática que va a tener la persona que es Honduras Vara con alguien allegado a él. Dice porque en un momento determinado hay que buscar la forma y la manera de evitar todo tipo de maldiciones de personas mayores hacia la persona que es Honduras Vara. Dice porque la persona que es Honduras Vara puede entablar una discusión seria con su padre o con su padrino, a consecuencia de que Osain y Asojano eran personas cercanas, pero empezaron a tener discusiones y roces. Dice por qué hay que darle una educación correcta a los hijos de Honduras Vara, porque dice que los hijos de Honduras Vara le pueden ocasionar un gran problema al padre. Dice por qué aquí hay la necesidad de educar a los hijos bajo el precepto religioso, porque dice que aquí habla de un camino que dice que se llama el abandono de IFA, donde se encapricharon en hacerle IFA al hijo de los Va desde pequeño, y el hijo de los Va no atendía IFA, y el que empezó a pagar la ONA que le estaban dando los santos de IFA al hijo fue el padre, porque Badalalo más dijo que incluso iba a perder su fortuna e incluso iba a estar enfermo del estómago, y por consiguiente hasta que el hijo no fue a casa de Orula y le dijo que iba a cambiar, que iba a entrar por los preceptos y los conceptos de IFA e iba a comenzar a estudiar IFA e iba a empezar a guiar su vida por IFA, su padre no pudo recuperar ni su salud ni su fortuna, que es lo que está diciendo IFA. Dice por qué aquí habla de hijo malcriado, porque los padres le han dado en el sexo, porque dice que el hijo de los Va en un momento determinado le daban de todo y que él decía que él no tenía la necesidad de consultar IFA ni hacerse adivinación con IFA, ni mucho menos porque él era el hijo de los Va, él era el hijo del rey, por consiguiente no le hacía falta nada porque él ya tenía de todo. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí con la crianza de los hijos, con la educación que le damos a nuestros hijos, porque dice que pueden ser
que salgan hijos engreídos que después cuando lleguen a mayor se crean que se lo merecen todo, que se crean que en un momento determinado pueden adquirir todo sin sacrificio, y por lo contrario lo que hay que enseñarlos desde pequeños a que en la vida las cosas hay que ganárselas, que en la vida hay que sacrificar, que en la vida hay que trabajar, que en la vida hay que ganarse las cosas trabajando arduamente, para que después no tengan una concepción equivocada de la idea de la vida que van a vivir posteriormente cuando sean adultos, y vayan a llevar una vida descarriada o una vida de desenfreno que vaya a conllevar a un mal entendimiento de la vida propiamente dicho, y vayan a llevar una mala vida cuando sean adultos, que es lo que está diciendo IFA, a consecuencia de las malcriadeces, a consecuencia de los mismos, a consecuencia de la sobreprotección que se tuvo cuando esa persona era un niño. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Dice porque el primer camino que habla aquí dice que nació de Chulaboni, dice que era el hijo de Batalá y el hijo de Ochun. Dice porque en un momento determinado cuando nació Chulaboni nació bendecido y comenzó a hablar. Y cuando comenzó a hablar un día que el padre salió a trabajar, que era Batalá, dice porque cuando el padre llegó le dijo que Ochun, que era su madre, le había echado Oti y Epo en su borrón de su bebida. Y como todos sabemos, el Oti y el Epo son grandes tabú para este Orisa, y por consiguiente ya puso a Batalá a pensar más para con su madre, para con su propia madre, que era la esposa de Batalá, que no era más que Ochun. Pero al otro día cuando Ochun salió, el mismo muchacho le dijo a la madre que Batalá le había echado Oti y Millo en su tinaja. Sabemos todos que estas cosas son tabú para el Orisa Osun, y por consiguiente empezaron a pelear entre ellos, donde empezaron a llegar la gente, la familia y todas las personas, y le dijeron que botaran al niño para el río, donde Batalá cogió al niño para botarlo para el río, y cuando iba por la mitad del camino, el niño le vaticinó a Batalá que estaba pisando un majá y que su suerte el próximo año iba a ser larga, donde Batalá le dijo que se callara la boca. Cuando llegó al río, Batalá todavía tenía cargado al niño, y el niño le prescribió que estaba pisando una anguila. Cuando Batalá levantó el pie se dio cuenta de que sí, verdaderamente estaba pisando una anguila, y el niño le dijo que su suerte iba a ser recta y parada el próximo año, a lo que Batalá terminó de enfurecerse y lo que hizo fue tirarlo al río. Y donde cayó el niño salió una palmera de inquines. Salió una palmera de inquines que daba solo inquines de 4 ojos, pero Lofin, que andaba por ahí, que estaba buscando inquines de 4 ojos para su consagración, los vio y bendijo al muchacho, bendijo al hijo de Batalá y al hijo de Ochun, que siempre iba a estar dentro de sus consagraciones religiosas en representación del inquín de 4 ojos, y que siempre iba a ser H de Batalá y de Ochun. Entonces, si analizamos un poco este camino y vemos las cosas que están explícitas dentro del camino, vemos por qué los hijos pueden poner a chocar a los padres. Dice por qué los hijos echan a fajar a los padres dentro del orden Oturas Vara. Dice por qué en un momento determinado el matrimonio va a tener grandes problemáticas. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de un hijo que los ponga a chocar. Porque Oturas Vara lo único que decía era lo que había hecho el padre y lo que había hecho la madre para ponerlos a chocar entre ellos. Dice por qué la persona que es Oturas Vara lo van a botar de su casa a temprana edad, porque sus padres no van a soportar sus malcriadeces, sus pesadeces y su forma de vivir, que es una forma de vida incorrecta, aunque la culpa de eso la tengan ellos mismos por haberlo malcriado. Pero dice que usted nació bendecido con un gran H que lo tiene en la boca, que en un momento determinado usted lo que diga va a ocurrir o va a pasar. Porque dice que usted puede presentir las cosas o puede usted predecir las cosas que van a pasar. Dice porque en un momento determinado, a pesar de que lo boten de su casa o de que lo saquen de su casa a temprana edad, o que usted se vaya de su casa a temprana edad, Olofin lo va a bendecir, Olofin le va a dar una bendición, que fue lo que pasó para con los inquines de 4 ojos, con la mata de inquín de 4 ojos, que es lo que está diciendo Ifá. Pero hay que tener mucho cuidado, porque la ruptura del matrimonio puede ser evidente a consecuencia de un hijo que ponga a fajar a los dos padres, que es lo que está vaticinando Rula aquí. Entonces hay que tener sumo cuidado con estas cuestiones. ¿Para qué? Para que el matrimonio no se vaya a deteriorar, se vaya a romper y vaya a ser de forma permanente a consecuencia de un hijo que le hayamos dado una educación incorrecta, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí con este gran camino y con lo que está diciendo Ifá por Oturas Vara. La persona que es Oturas Vara tiene que darle una educación correcta a todos sus hijos.
Los padres no pueden pelear delante de los hijos, los padres tienen que ponerse de acuerdo a solas y tomar las mismas medidas para con los hijos, no contradecirse delante de los hijos, porque eso lo va a conllevar a perder el respeto. Y por consiguiente, los hijos después van a hacer lo que les da la gana y van a tratar a los padres como les da la gana, que es lo que está diciendo IFA. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas dentro del orden Honduras Vara, que es lo que está diciendo IFA aquí. Dice porque en un momento determinado nació que por primera vez se toca la puerta del cuarto de Ocha. Dice porque el primero que tocó la puerta del cuarto de Ocha, como ya estuve explicando anteriormente, fue Hecho Las Bornes. Pero ¿por qué la tocó? Dice porque Ochun y Obatalá tenían un hijo. Tenían un hijo que era demasiado intranquilo y Ochun siempre le contaba a Oya la intranquilidad que tenía su hijo, hasta que Oya un día le recomendó ir a otra tierra a ver a Orula. En la tierra donde vivía Ochun con Obatalá, su hijo y Oya, se llamaba la tierra Gualona, ahí nunca se había sentado ningún Ocha, ahí nunca se había hecho santo a nadie. Cuando Oya le recomienda a Ochun ir a la otra tierra a ver a Orula, tuvieron que pasar por la tierra de Ordudú y Asojano, que esta tierra era una tierra hostil. Pero pudieron llegar cuando Orula, que estaba parado en la puerta, vio que venían Oya con Ochun y con el hijo de Ochun y Obatalá, que era Hecho Las Bornes. Entró para su casa, se tiró la cadena, se hizo sorde y se vio Honduras Vara, donde cuando llegaron le prescribió que tenían la necesidad de asentarle Ocha a ese muchacho para quitarle la intranquilidad que podía tener. Donde Orula le dio una paloma y le dijo que se la diera a Obatalá y que Obatalá mandara a buscar a todos los Ochas para que le consagraran el santo a este muchacho. Donde en un momento determinado, primero lo tuvo 3 días limpiándolo con ecú y agua y otros menesteres, lo tuvo 3 días encerrado en su casa y después lo dejó salir, donde por el camino se encontraron con Changó y cuando le dieron la noticia, Changó les dio el Ero, el Obi, el Colá y le dio todos los acheses y se dirigieron hacia donde estaba Obatalá, que le dieron la paloma, y cuando le dieron la paloma a Obatalá, quien entró con ese niño al cuarto de Ocha no fue más que Oya, y Obatalá sacrificó esa paloma. Todos los que tienen Hecho Santo saben dónde se sacrifica la paloma cuando entra la persona al cuarto de santo. No puedo decir más, este camino lo tengo que contar aquí porque empieza a describirle cómo lo metieron en donde lo metieron y cómo le hicieron las cosas. Entonces este camino tengo que contarlo aquí, pero el resumen del camino es que tuvieron que la necesidad de hacerle Ocha a ese niño. ¿Para qué? Para quitarle toda la intranquilidad que tenía y toda la malcriadez que tenía, que es lo que está diciendo IFA. Entonces, viendo un poco este camino, analizándolo un poco, dice IFA porque ya sus padres no pueden ni con usted y están buscando una solución para, de una manera u otra, quitarle la intranquilidad que usted tiene en la vida, que es lo que está diciendo IFA. Dice porque los padres en un momento determinado están cansados de las cosas que hace Honduras Vara, y ya están cansados de todas estas cosas y están buscando una solución desesperadamente al problema para darle una calma a ese hijo en un momento determinado. Pero dice que la persona tiene la necesidad imperiosa para calmarse y para arreglar todas sus cuestiones en la vida de asentar Ocha, que es lo que dice IFA. Dice porque en un momento determinado Honduras Vara va a tener que buscar una estabilidad y una tranquilidad en su vida a través de la Ocha, que es lo que está vaticinando IFA con este gran orden. Dice porque en un momento determinado nació la salud y el bienestar de Honduras Vara. Dice porque en la tierra de Yerecún, que era la tierra de Asojano, ahí solamente se comía hierba y harina, y Asojano tenía la hierba maldita y tenía a todo el mundo pasando hambre y ciertas calamidades, pero ahí vivía un hijo de Osain, cuyo hijo Osain lo había mandado por ahí para ir por portarse mal, lo había mandado ahí como castigo. Pero este siempre se escondía entre la hierba, entre la mata de ceiba y la mata de Hawái, y se tapaba con hierba y le imploraba a su padre Osain que viniera a sacarlo de ahí, porque ahí en esa tierra se vivían entre una calamidad y otra y no había comida, no había recursos, había enfermedades, las personas estaban muriendo. Por consiguiente, Osain un día que pasó por ahí oyó el canto de su hijo y fue para allí. Cuando Osain llegó de madrugada y empezó a hacer un canto donde Asojano lo oyó y le partió para arriba a Osain, donde le dijo que ahí todos los que estaban eran sus esclavos y que él tenía esa tierra maldita, donde Osain en un momento determinado tuvo que auxiliarse de Changó para poder llegar a donde estaba
a Sojano y convencerlo de lo que estaba haciendo, donde a Sojano le dio un carnero a Changó y en un momento determinado pudieron pactar y pudieron hacer una brujería para quitar la intranquilidad y la maldición que había en esa tierra, a consecuencia de que, el hijo de Osai fue capaz de invocar a su padre y fue capaz de llamar a su padre. Si vemos un poco este gran camino, podemos llegar a la conclusión de que lo primero, volvemos a hablar del hijo desobediente, que los padres estaban buscando un recurso para salir de él, y Osai lo que hizo para salir de su hijo fue mandarlo como castigo a la tierra de Sojano a pasar trabajo. Entonces, estamos viendo otra vez problemas de discusión entre los padres y los hijos, podemos estar viendo otra vez malcriadez del hijo hacia los padres y todas estas cuestiones, donde en un momento determinado el padre, por muy malcriado que sea su hijo, por muy desobediente que sea su hijo, al final siempre va a ser por ayudarlo, que es lo que está diciendo Ifá. Porque Osai al final lo que hizo fue ayudarlo, auxiliándose de Changó para poder convencer a Sojano de que le quitara la maldición a esa tierra que estaba tan maldita por él y donde escaseaba incluso la comida, escaseaban los alimentos, escaseaba la salud, había mortandad y todo este tipo de cuestiones. Dice porque en un momento determinado la persona que es Oturak Bara va a tener que ser una persona cuidadosa con su comportamiento, porque a través de su comportamiento puede incluso ir preso. Porque si podemos estar hablando de que Osai mandó a su hijo para la tierra de Sojano, podemos llevarlo a la vida como que puede ir preso en un momento determinado a consecuencia de sus propios actos, que es lo que está diciendo Ifá, a consecuencia de que usted no haga las cosas bien, que es lo que está vaticinando Ifá, y entonces después sus padres van a tener que hacer por sacarlo a usted de la prisión, por sacarlo a usted del hospital, por sacarlo a usted de cualquier situación nefasta que a usted le pueda venir a la vida por su descontrol en la vida, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces hay que tener sumo cuidado con todas estas cuestiones para no vernos en esas situaciones, que es lo que dice Orulai. Dice porque incluso se le habla a la persona que a consecuencia de su mala cabeza pueda pasar trabajo, se pueda ver en la calle, pueda pasar hambre, pueda pasar necesidades y pueda pasar calamidades de toda índole, que es lo que está vaticinando Ifá. Dice porque habla de la aparición de Ibehuere, que no es más que el Egun de la madre de Osai. Dice porque en un momento determinado la madre de Osai quería ver cómo Osai se hacía Obá. Y fue por adivinación donde Orúmila, pero Orúmila le prescribió o le vio este orden de Ifá Oturak Bara, donde en un momento determinado le dijo que tenía la necesidad de hacer un esbo para que pudiera tener una vida longeva y poder ver a su hijo ascender al puesto de Obá. Ella no quiso hacer este esbo y por consiguiente dio su caída y no pudo ver a su hijo ser Obá. Que Osai logró ser Obá y nada, había un hombre que estaba recogiendo raíces para hacerse sus medicinas y se encuentra un cráneo que habla. El hombre sale corriendo a avisarle a Osai que era Obá, que había un cráneo que hablaba. Osai coge a uno de sus vasallos más leales, que era Ogun, y le dijo que fuera para allí con el hombre y que si el cráneo no hablaba y era mentira del hombre, que le cortara la cabeza. Cuando llegaron ahí, el cráneo no quiso hablar y Ogun inmediatamente le cortó la cabeza a este hombre y el cráneo comenzó a hablar, donde Ogun le dijo a Osai que era verdad y fue a buscar a Osai para que viniera. Cuando Osai venía por el camino se encontró con Labborni y se encontró con Orúmila, donde cuando llegaron a donde estaba el cráneo, Orúmila hizo adivinación, vio Oturak Bara y le prescribió a Osai que esa era su madre, que se había muerto con un resentimiento de no haberlo podido ver ascender al cargo que él tenía, que ese era el sueño de su vida, donde en un momento determinado cogieron el cráneo de la madre de Osai y montaron una cazuela que se monta con el cráneo de la madre y otros ingredientes y se le sacrifican distintos animales y eso fue un gran poder para Osai poder gobernar muchos años. Analizando un poco el camino podemos ver el por qué en un momento determinado está diciendo Ifá que la madre de Oturak Bara tiene grandes planes para la persona, pero que estos planes no se van a cumplir en el plazo que ella tiene previsto y puede incluso dar su caída sin ver a su hijo ser todo lo que ella quiere ser y por consiguiente se va a morir con un sentimiento, o si no se muere va a vivir con un sentimiento de que su hijo no fue lo que ella quiso que fuera en la vida, o que su hijo no pudo ser una mejor persona, o que en un momento determinado su hijo no cumplió con sus expectativas altas que ella tenía para con su hijo.
y puede dar la caída con este sentimiento, con este resentimiento, que es lo que está vaticinando Ifá. Dice por qué después que la madre de Oturas Vara muere, se le monta cierto poder. ¿Para qué? Para que Oturas Vara alcance la longevidad teniendo poder y firmeza en el plano de la tierra, que es lo que está vaticinando aquí Orúmila. Dice por qué también habla otro camino, donde habla de por qué Osain se quedó fañoso. Y este camino es un camino bastante polémico porque todas las personas siempre me preguntan, porque cada vez que me preguntan por qué yo doy Osain sin Ardelese y por qué Osain para mí no habla a través de Ifá ni a través de ningún tipo de oráculo de adivinación que no sea el chamalongo, que no es un chamalongo cualquiera, esto de cáscara de coco, no, son 4 conchas de mar, que fue como me lo entregaron a mí, como siempre lo vi. Y este es uno de los caminos donde prescribe por qué Osain no habla a través de ninguna boca. Por qué Osain no se manifiesta a través de ninguna boca, porque Osain se quedó fañoso. Dice por qué Osain y sus hijos tenían una espiritualidad tan grande que no les hacía falta hablar con la boca, que se comunicaban a través del estómago, porque tenían un nivel espiritual muy grande. Pero Osain quería comunicarse por la boca como todos los orisas. Y fue por adivinación donde estaba Orúmila, y Orúmila le prescribió que tenía que hacer 3 parardos con 3 gallos y 3 pollones, y Osain solo hizo uno. Cuando hizo uno, le vino una voz fañosa y finita a él y a sus hijos, donde en un momento determinado Osain le recriminó a Orúmila, y Orúmila le dijo que él no había hecho el esbo completo, o los parardos completos, solo había hecho uno y no había hecho los otros 2. Donde Osain trajo los animales para que Orúmila hiciera el parardo completo, donde Orúmila cuando lo hizo, Osain fue el único de todos que se quedó hablando fañoso y bajito, y por tanto no quiso comunicarse más así. Por tanto Osain, por la gran astralidad y por la gran conexión astral que tenía, se comunicaba a través de su estómago, hablaba a través de su estómago, no le hacía falta hablar por las cuerdas vocales, ni mucho menos por la boca. Entonces estamos hablando aquí de por qué la persona tiene que tener mucho cuidado. La persona que es Oturas Vara está propensa a ser fañoso, a hablar con una voz fina, a tener problemas en las cuerdas vocales, a tener problemas de amígdala, a tener problemas de laringitis, a tener problemas de faringitis y de todos ese tipo de afectaciones que se puedan dar en la garganta y en todas las vías respiratorias. Por eso se le manda a la persona que es Oturas Vara a cuidarse todas sus vías respiratorias, porque puede padecer de asma, puede padecer de alergia, puede padecer de cualquier enfermedad respiratoria, que es lo que está diciendo Ifá, y a consecuencia de que a usted le pueda faltar el aire, usted pueda en un momento determinado incluso hablar finito o ser fañoso o tener algún tipo de trastorno en su habla, que es lo que está diciendo Ifá. Si lo llevamos a otro plano de la vida, podemos estar diciendo el por qué la persona habla y las personas no lo entienden, el por qué cuando usted habla, usted nadie lo entiende. Por muy claro que usted hable, las personas tergiversan sus palabras, las personas usted lo malinterpretan, las personas usted en un momento determinado no lo entienden, que es lo que está vaticinando Ifá aquí. Dice por qué cuando Obatalá se retiró por el humo. Dice por qué en un momento determinado Obatalá vivía en una tierra donde todo el mundo empezó a quemar la basura, y ese humo que emanaba la basura tenía un olor característico fuerte, donde las personas en esa tierra vivían según su regla, nadie cumplía ninguna ley moral, todo el mundo vivía una vida de vicio, de corrupción, de desenfreno, donde a nadie le importaba nada, y Obatalá se retiró de esa tierra. Pero cuando Obatalá se retiró de esa tierra, en esa tierra empezaron a haber calamidades, empezaron a haber disturbios, empezó a haber hambre, empezó a haber muerte, empezó a haber enfermedades, empezaron a haber males de toda índole cuando Obatalá se retiró de esa tierra. Y los mayores de esa tierra acudieron a donde estaba Orúmila para que les hiciera adivinación. Donde Orúmila les hace adivinación y le prescribe que todo estaba pasando a consecuencia de que Obatalá se había retirado de esa tierra, y les manda a hacer el bo, y dentro del bo a echarle polopo de fum, mucha cascarilla, y a ponerlo en una calzada que diera entrada al pueblo. Donde en un momento determinado, cuando terminaron de hacer el esbo, que lo pusieron en esa calzada, empezó a llover, y debido a la cantidad de cascarilla que había dentro del esbo, se empezó a dispersar con el agua y se tornó todo ese camino hacia el pueblo de Blanco. Donde Obatalá, que estaba caminando, vio un camino blanco completamente, y cuando llegó al pueblo se dio cuenta que era el mismo pueblo, pero que estaba recogido, que las personas estaban viviendo de acuerdo a la ley, que no había suciedad, que no estaban quemando basura, y Obatalá decidió quedarse ahí y volvió en un momento determinado la prosperidad de toda índole a ese pueblo. Entonces dice Ifá aquí, si analizamos un poco este camino, podemos ver por qué en un momento determinado, aquí habla de por qué el horcón de la casa se puede ir a consecuencia de
de reguero con que se vive dentro de la casa, de la vida desordenada que se vive dentro de la casa, y la persona mayor, la persona que lleva el peso económico, social de la casa, la persona que es el horcón de la casa, se quiera ir o se vaya, y todos los que están dentro de la casa comiencen a pasar trabajo, que es lo que está diciendo Ifá, y haya la necesidad de llamarse al buen vivir, de acogerse a las reglas y a las normas de conducta para que esta persona regrese y poder volver a disfrutar de la abundancia, o poder volver a disfrutar del orden, de la armonía dentro del plano familiar, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, no vaya a ser que el horcón de la familia se vaya a ir, se vaya a querer retirar de la casa, a consecuencia de que en la casa todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana, a consecuencia de que en la casa no lo respeten o no lo consideren, o en un momento determinado se canse de la gritería, se canse del desorden, se canse de la suciedad. Se le recomienda a la persona que es Honduras Vara que tiene que ser una persona pulcra en todo sentido, tiene que ser una persona organizada, tiene que ser una persona limpia, tiene que ser una persona aseada. ¿Para qué? Para evitar todo este tipo de maldiciones que está diciendo Ifá, y para evitar que el Batalá se le retire de su vida, que es lo que está vaticinando aquí Ifá. Dice por qué aquí habla del abandono de Ifá. Dice por qué habla del abandono de Ifá. Dice por qué había un Oba que se antojó en consagrar a su hijo en Ifá. Este Oba, por consiguiente, también era babalao. Se antojó de consagrar a su hijo a temprana edad en Ifá, con muy corta edad en Ifá. Y este hijo, al paso del tiempo, y como era el hijo de los Oba y le daban todo lo que quería, vivía lleno de lujo, vivía rodeado de abundancia de toda índole, no se quería dedicar a Ifá, ni al trabajo con Ifá, ni al trabajo con los orisas, porque él decía que él era el hijo de los Oba y que su padre, al ser babalao, ya le iba a dar todo, y aparte su padre de los Oba le iba a dar toda la riqueza. Por consiguiente, un día Batalá manda a buscar a los Oba y lo maldice a estar enfermo del estómago y a que iba a perder su riqueza paulatinamente por el abandono que había por parte de su hijo hacia los orichas y hacia Ifá. En un momento determinado, el Oba empieza a tener grandes problemáticas de salud y grandes problemáticas de economía y financiera, donde en un momento determinado, hasta que el hijo no fue a casa de Orula y le dijo a Orula que iba a entrar por el camino correcto, que iba a estudiar Ifá y que se iba a guiar por las normas sociales correctas y que se iba a guiar por los conceptos y preceptos de Ifá, el padre no empezó a recuperarse. Entonces dice, ¿por qué aquí hay que tener cuidado? Porque el padre puede pagar las culpas del abandono que pueda tener el hijo para con su proceso religioso. Dice, ¿por qué aquí hay que evitar hacerle Ifá a los hijos de Honduras Vara a temprana edad? Porque dice que hasta que no adquieran una responsabilidad, hasta que no adquieran una madurez en la vida, van a hacer dejación de todas estas cosas, y que por consiguiente el que va a pagar las culpas no es más que el padre. Entonces hay que tener sumo cuidado con estas cuestiones aquí, porque dice que el padre se puede enfermar del estómago, el padre puede perder economía, el padre puede perder su condición social de Oba, el padre puede perder su reinado. Entonces también, si podemos llevar esto a la vida social moderna, podemos estar hablando de que la persona, el padre pueda perder la economía, incluso pueda perder su casa, su estabilidad, su matrimonio, a consecuencia de la dejadez de Honduras Vara, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas problemáticas. Dice por qué aquí habla la llaga de Asojano. Dice por qué Changó se encontraba dándole una jicotea a su secreto y que Asojano estaba al lado de él, y cuando Changó estaba dándole la jicotea a su secreto, le salpicaron algunas gotas de sangre a Asojano, y donde cayeron esas gotas de sangre se le hicieron llagas que derivaron en enfermedades mayores de la piel o dermatológica, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces aquí prescribe por qué Asojano, por este orden de Ifá, no come jicotea. ¿Por qué a Asojano no se le da jicotea? Porque cuando se le da jicotea a Asojano, lo que se hace es incrementar el riesgo de epidemia, de pandemia o de enfermedades cutáneas en la persona que sea dueño de este orisa, en este caso, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tener presente esto para no caer en este tipo de situación. Dice por qué aquí habla cuando amarraron el caballo. Dice por qué el caballo se lo robaron. Dice por qué aquí el caballo se lo robaron y lo amarraron en un sitio donde estaba lejos de su casa, donde no le dieron comida, no le dieron agua, y lo que le cayeron fue a palo. Dice por qué esto es un orden que habla de secuestro. Dice por qué en un momento determinado esto es un orden que habla donde a la persona lo van a maltratar. Pero si lo llevamos a otro ámbito, dice por qué la vida lo va a poner a pasar trabajo a usted por su mala actitud. Dice por qué en un momento determinado usted vive cómodamente y pueda pasar de la comodidad
a la incomodidad de un momento a otro a consecuencia de la mala actitud que se pueda tener en la vida. Dice, porque usted tiene grandes enemigos que puedan incluso confabularse. ¿Para qué? Para hacerle un gran daño, que es lo que está diciendo Ifá, que este gran daño puede hacer, incluso golpearlo, agredirlo, o incluso su vida puede correr peligro a consecuencia de esta agresión, que es lo que estaba vaticinando Ifá con este gran Odun o Durabara. Entonces hay que tener cuidado de las actitudes que tenemos ante la vida, las respuestas que damos, la manera en que nos expresamos, la manera en que actuamos, las decisiones que tomamos ante la vida, para no vernos propensos a este tipo de calamidad. Y estas eran las cosas que quería hablar acerca del Odun o Durabara. Espero que les haya servido para agrandar el conocimiento religioso que hay dentro de la comunidad de este gran Odun de Ifá. Y recuerden que no les deseo suerte, porque los que tenemos Ifá y Oricha tenemos el 75% de la suerte hecha, y el otro 25% lo alcanzamos a través de los esbozos y las rogaciones y siendo obedientes a nuestros Itase. Se pueden suscribir al canal de YouTube de manera gratuita, y que la bendición de Olofi, Olorun, Olodumare y sus respectivos ángeles de la guarda siempre los alcance. Y Boriboya y Boyeche.